bienvenidos a una charla más en el Lemon Rock. Para los que venís habitualmente tengo que contar la chapa de siempre. Esto forma parte de una serie de actividades que hacemos con motivo de Granada, Ciudad de la Ciencia y la Innovación. Es un proyecto que organizamos las instituciones científicas de aquí de Granada, la Universidad de Granada, los 5 centros del CSIC, el Parque Tecnológico de Salud, el Parque de las Ciencias y comandados por el Ayuntamiento de Granada. La próxima charla, siempre lo digo, será a finales de este mes, que será sobre plastinación, que la dará personal del Parque de las Ciencias, y el 4 de mayo tendremos en la Noche en Blanco una charla en el Cuarto Real sobre ciencia inclusiva. Antes de empezar a presentar o de dar paso a Óscar que presente el tema de hoy, las conferenciantes de hoy, dejadme que me tire un poco el pisto, porque hoy seguramente ya lo habréis oído, pero hoy se ha hecho esta imagen. No es aparentemente gran cosa, pero esta es la primera imagen real que tenemos de un extrañísimo objeto que casi no debería de existir por lo extraño que es un agujero negro. Repito, no parece gran cosa, pero es el esfuerzo de más de 200 físicos, 200 astrónomos, 200 técnicos, de todo, trabajando conjuntamente durante muchos años en diferentes sitios, en diferentes nacionalidades, para lograr que muchas antenas juntas logren una imagen con una resolución que nos daría la posibilidad de leer un periódico en la Luna. Esto es el núcleo central de una galaxia que se llama M87, que está a 56 millones de años luz de aquí. Y eso es una frontera de la naturaleza. Es un objeto que si entras, no podrías volver a salir. Con lo cual la ciencia sigue para adelante. La ciencia marcha, la ciencia funciona, y aunque no haya grandes descubrimientos o grandes personas ahora que tengan grandes descubrimientos, es un esfuerzo colectivo que sigamos en marcha. Y ya está, esto quería compartirlo con vosotros porque me daba la gana, porque además en este proyecto han participado compañeros míos del Instituto de Astrofísica de Andalucía y la antena de 30 metros que tenemos aquí en Sierra Nevada. O sea que Granada ha formado parte de este descubrimiento histórico. Sí, coño, aplaudí, joder, leche, ya está. Hostias, sois arrancada la gente siempre, gato. ¿Presentas tú el tema y todo? Qué poca gana de trabajar tienes hoy, ¿no? Bueno, hoy queríamos dedicarle una de nuestras sesiones. Tenemos 3 chicas fantásticas que nos van a hablar precisamente del papel de la mujer en diferentes aspectos, con diferentes enfoques. Son Marga, Matilde y Carmen. Vamos a empezar con Marga. Marga es profesora titular de Prehistoria y Arqueología. Pertenece también al Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y de Género. Ahora mismo es presidenta de la Asociación Española de Investigación en Historia de la Mujer. Es nuestra flamante premio Granada Ciudad de la Ciencia, conseguido hace nada, pero sobre todo el monologuista. Sobre todo, ¿cómo que no? Sobre todo no. Venga ya, tía. Finalista de FameLab, ¿no? El año pasado, o hace 2 años ya. Y bueno, sobre todo es una persona que divulga de escándalo y para los que hacemos cosas de divulgación, siempre dice que sí. Siempre dice que sí, y eso nos encanta. Marga, cuando quieras. Uy, esto qué alto, ¿no? A ver, que lo puedo coger. Sí, perfecta. No, esta de planta de marcha. Muy buena. Hola, ¿me escucháis bien? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hola a todas y a todos. En esta triada capitolina que formamos esta tarde con mis compañeras, con Mati y con Carmen, yo voy a empezar porque voy a hablar de prehistoria. Y entonces, claro, me toca a mí empezar para situarlo contextualmente, ¿no? Cronológicamente bien situado. Y yo voy a hablaros de cómo los discursos históricos normalmente han invisibilizado a las mujeres. Y yo no voy a hablar tanto hoy de cómo no estamos en el discurso, cómo no aparecemos en los libros de texto, que no aparecemos, cómo no aparecemos en los libros de historia, que no aparecemos. No voy a hablar tanto de eso, sino que voy a hablar de cómo hemos estereotipado a las mujeres, cómo la historia lo que ha hecho es generar estereotipos sobre las mujeres, sobre cómo son las relaciones entre mujeres y hombres, que se han construido desde el presente y que sin embargo lo que hacen es justificar
las relaciones, justificar la identidad de las mujeres, intentan situar a las mujeres en un ámbito o en otro, no son muy imaginativos, solo dos ámbitos en los que nos colocan a las mujeres, y eso, para eso, cómo se ha utilizado la prehistoria para hacer eso, ¿vale? Voy a hacerlo con unas cuantas imágenes, pero quiero que, porque creo que son llamativas y creo que pueden servirnos de referencia. Esta es la primera vez que aparece una representación femenina, cualquier representación antropomórfica, ¿vale? Sea hombre o mujer, es la primera vez que aparece, y aparece en 1864. Y es la Venus, se denomina la Venus de Lorellibas. Como veis, si yo os preguntara por una Venus conocida, de la prehistoria, ¿cuál me diríais? La de Willendorf, ¿no? Que es una señora como mucho más rotunda y que merece quizá más el nombre ese de Venus, pero la primera vez que se aplica a una figura femenina de la prehistoria es a esta Venus de Lorellibas, que como digo que se descubre en 1864. La descubre el octavo marqués de Vibré, que es un señor que tiene en sus dominios un yacimiento arqueológico, de Lorellibas, y descubre esta Venus, esta figura femenina. A ver, esto, sí, gracias. Vale. Él dice, una señora desnuda de la prehistoria, una señora desnuda del pasado, ¿cómo la llamamos? Porque antes no había nombre para este tipo de representaciones. ¿Cómo la llamamos? Una señora desnuda en el pasado. Y se va a otras señoras desnudas que conocen el pasado. Se va a la Venus de Praxíteles. La Venus de Praxíteles, que se llama Venus púdica. Ya os podéis imaginar por qué. Está tapando sus partes y entonces la llama Venus púdica, la Venus púdica de Praxíteles. Y dice él, pues si esta es la Venus púdica, a la nuestra la llamaremos Venus impúdica, porque está a su aire. Entonces, a partir de ese momento, cualquier figura femenina del Paleolítico, cualquier figura de las cientos que aparecen, de las cientos que tenemos desde el sur de España hasta Siberia, durante varios cientos de decenas de miles de años, ¿vale? Varias decenas de miles de años, a cualquier representación femenina, y hay muchas y muy distintas, se las denomina Venus. Se las denomina Venus retrotrayéndonos al concepto de la Venus de Praxíteles, que es una señora que además recrea el mito de la sensualidad, de la sexualidad, pero esta figura es una adolescente. De manera que en 1864 se define que toda mujer, toda representación femenina de la prehistoria se llama Venus, con la connotación ideológica y del mito sensual y de sexualidad, y a partir de ahí cualquier figura se la denomina Venus, con esa carga ideológica importante. Como digo, esto es mitad del 19, que es cuando se está construyendo la arqueología como disciplina científica, ¿vale? Pero podríamos decir, bueno, vale, se denominaban Venus en su momento, pero nosotros sabemos ahora perfectamente que es un concepto acuñado en un momento determinado, pero que ya no lo aplicamos de la misma manera. Bien, yo voy a demostrar que no. Pasa. Pasa. Esta es la Venus de Willendorf, la representación que se llama Venus de Willendorf, ¿vale? Lo que voy a poner es del 1 de abril, o del 1 de marzo, perdona. Dice, Facebook censura por pornográfica la escultura paleolítica de la Venus de Willendorf. O sea, ¿no? Un cuerpo desnudo de una mujer, da igual que sea de hace 40.000 años, es un cuerpo que tiene que ver con la pornografía. Un cuerpo que tiene que ver con la pornografía. Esta figurilla que está expuesta en el Museo de Historia Natural de Viena, el Museo de Historia Natural de Viena hizo un comunicado y le escribió a Facebook diciendo, en los decenas de años que lleva expuesta la Venus de Willendorf, nadie se ha quejado porque estuviera desnuda. Por favor, no la censuréis más en Facebook. Y la pobre Venus se defendió diciendo, soy arte antiguo, no porno. ¿Vale? Pero esa es la imagen, fijaros que un siglo y medio después, las imágenes de las mujeres desnudas, ya sean del Paleolítico o del presente, siguen estando vinculadas a usos del cuerpo y a determinados tipos de mujeres, a situar a las mujeres en un espacio determinado, sobre todo el cuerpo de las mujeres en un espacio muy determinado. Os voy a poner otro ejemplo, que también es interesante. Esta es la Venus de Hohlefels, que es una representación femenina de hace 35.000 años, de un yacimiento alemán de hace 35.000 años.
Cuando se descubrió, salió este artículo en El País, esto se descubrió en la primera década de los 2000, y en 2009 sale esta noticia en El País que recoge la información de la publicación de los excavadores en la revista Nature y dice: la nueva Venus es casi pornográfica teniendo en cuenta los valores estéticos y morales de la actualidad. Claro, alguien se puede preguntar, ¿de verdad tenemos que recurrir a los valores estéticos y morales de alguna gente en el presente para juzgar una representación femenina de hace 35.000 años? ¿En serio? O sea, estamos un poquito desviando ¿no? Como poco estamos desviando la información. O sea, esto efectivamente es una representación que alude a una figura femenina y que evidentemente tiene los senos muy desarrollados y la vulva muy desarrollada. Puede significar muchas cosas, sobre todo puede significar reproducción, una cuestión tan importante en un momento del Paleolítico que están muy pendientes de los ciclos de vida tanto de los animales como de las personas como de las plantas, porque su supervivencia depende del éxito de esos procesos productivos y reproductivos. Pero ya está, no podemos juzgar con una imagen actual, con una idea actual, y que no es universalmente constatable una figura de hace 35.000 años. Todo esto, como digo, que seguimos haciendo en el siglo XXI, porque esto es de 2009 y lo de Facebook es del 1 de marzo, todo esto lo venimos acarreando desde el siglo XIX. ¿Vale? En el siglo XIX ya empezamos a hacer esto, y lo empezamos a hacer con este tipo de representaciones. ¿Vale? Mirad, esta, a principios del siglo XX, los museos están sobre todo interesados en divulgar el conocimiento que hay hasta ese momento en ciencia. Y el Instituto de Ciencias Naturales, el Real Instituto Belga de Ciencias Naturales, decide que va a hacer una exposición para enseñarle a la gente, a la ciudadanía, qué se sabe hasta ese momento, hasta 1912, sobre evolución humana. Y entiende que la manera más didáctica de hacerlo es a través de esculturas en las que la gente pueda ver, la gente que no está puesta en ese estudio científico, la gente pueda ver directamente a través de esas imágenes que son muy impactantes, qué sabemos sobre evolución humana. Bien, pues encargan 15 figuras, se la encargan a un escultor, a Louis Mascret, y con el asesoramiento de un científico, de un arqueólogo, de Aimé Routot. Y fabrican, esculpen 15 estatuas, 15 figuras. De las 15, solo 2 son mujeres, y son estas 2. La que tenéis más allá, más cerca de la puerta, es una neandertala con un niño. Como veis, no todos los neandertales le cortaban la cabeza a los recién nacidos. Esto es una cosa que no hemos demostrado científicamente todavía. Esta señora no le cortó la cabeza cuando nació, como infiere el señor Suárez Illana. Una neandertala que, como veis, es una madre, pero una madre muy animal, una madre muy salvaje, una madre muy natural, una madre muy instintiva. No es la maternidad real, que es una maternidad que implica esfuerzo, conocimiento, trabajo, tecnología, innovación, sacrificio. Esa maternidad no está ahí. Ahí es una maternidad que está vinculada al instinto maternal, a la necesidad de las mujeres de ser madres para ser mujeres completas, y entonces ese instinto maternal que además es un invento del siglo XIX, no lo tenemos anteriormente en la historiografía. Pero veis cómo es esa maternidad casi salvaje, instintiva, es animalesca casi. Y en el otro lado tenemos a la representación en 3 dimensiones de la denominada Venus de Losel, la Venus del Cuerno. Seguramente es un grabado en bajo relieve que seguramente habéis visto, que es una señora con un cuerno, que bueno, se ha dicho que es un calendario, que en fin, que hay muchas cosas. Y entonces ellos lo que hacen es que la ponen en las 3 dimensiones, y fijaros cómo esta señora está exhibiendo el cuerpo. Esta señora está exhibiéndose, es un objeto sexual que está, bueno, pues aquí exhibiéndose. Además le ponen unos rasgos negroides que a principios del siglo XX llama además muchísimo la atención por el exotismo, están terminando los procesos están empezando los procesos de descolonización, entonces bueno, hay un especial interés en esas poblaciones, con lo cual pues la sensualidad que emana esta mujer con la postura que lleva, pues imagínense. Así que esos son los 2 modelos de mujer. La mujer madre, la mujer que está vinculada a esos procesos de maternidad, como digo,
salvaje, instintiva, y la mujer que exhibe su cuerpo. Esos son los dos modelos. Las otras 13 figuras son hombres. Son hombres que cazan, pescan, tallan, pintan, hacen cosas, usan tecnología. Los hombres están definidos por la tecnología y las mujeres están definidas por su cuerpo. De manera que eso es lo que venimos arrastrando y lo que seguimos arrastrando. Bueno, esto es principios del siglo XX, vamos a avanzar un poquito. Vámonos a los años 60. Y aquí tenemos los dos modelos de mujeres prehistóricas en los años 60. Vilma Picapiedra, que es el modelo de madre, refinado, eso sí, claro, las mujeres americanas de los años 60 ya no son las de principios del siglo XX. Y entonces el modelo de mujer es otro, una señora madre, ama de casa, pero, ojo, guapa, lista, súper arreglada, tiene un montón de dinosaurios pequeñitos que le hacen todo el trabajo en la casa, ellas no hacen prácticamente nada. ¿Qué mujer no va a querer ser como Vilma? O como Betty? Porque además, no solo es que tengamos modelo estético, no solo es modelo de comportamiento, sino también un modelo estético. Es que, acordaros de Pedro y Pablo. ¿Cómo son Pedro y Pablo? Son feotes, son gordotes. Podían haber puesto un Pedro y Pablo acorde estéticamente a las chicas, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque el tipo medio americano no es así. Y eso, entonces, están... Chicos americanos, vosotros merecéis estas chicas, que son súper monas, y ese es el modelo de chicas, pero a ellos da igual, ellos pueden ser gordotes. Pedro y Pablo, acordaros, son muy torpes, muy brutos, pero son los que trabajan y traen el sueldo a casa, que ese es el modelo que se intenta volver a imponer después de una Segunda Guerra Mundial, que fue muy importante para muchas mujeres, porque entraron a trabajar en las fábricas para sostener la economía doméstica y la economía de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, y que cuando termina la Segunda Guerra Mundial se tienen que volver a sus casas. Chicas, esto es lo que podéis ganar vosotras si no vais a trabajar en las fábricas. Este es vuestro modelo. Hay muchas mujeres que están encantadas de irse, pero hay mujeres que dicen, ¿y por qué no me voy a quedar yo aquí? Y el otro modelo que tenemos es Raquel Welch, hace 1 millón de años. A ver, yo creo que así, mujeres en la prehistoria, muchas no había. Esa depilación entera, pero fijaros, es casi la misma postura de la Venus de los El. Es el mismo tipo. Volvemos a esa dicotomía de imágenes de mujeres, de estereotipos de mujeres, que se siguen manteniendo en los años 60. Para terminar, os voy a poner 2 ejemplos muy básicos de una noticia, de cómo se interpretan las noticias y cómo se construyen algunas veces los titulares de los periódicos, ¿vale? Hace una semana salió publicado yo no sé si es, yo creo que es Nature o Science o una de las más importantes, salió publicada una noticia que había estudiado la genética de las poblaciones de la península ibérica durante muchísimo tiempo, desde la prehistoria hasta época medieval. Y bueno, es un artículo que es muy descriptivo porque lo que hacen es ver los cambios genéticos y no es un sitio donde se hagan interpretaciones sociales. Yo tengo un compañero del departamento que ha participado en ese proyecto y que está absolutamente asombrado con algunas de las interpretaciones que se han hecho. Lo que dice ese artículo es que durante la Edad del Bronce, en la península ibérica hubo un reemplazo de los hombres, es decir, durante 400 años, no fue una cosa de hoy a mañana, durante 400 años, los hombres que habitaban, los individuos masculinos que habitaban en la península ibérica fueron reemplazados por poblaciones que venían de fuera, pero fue un periodo de 400 años. Más allá de ese dato, digamos, del ADN, no hay pruebas arqueológicas que hablen ni de racias, ni de muertes, ni de grandes batallas, ni de nada de eso, porque además que, como digo, es un periodo de 400 años. No sucede así con las mujeres, que siguen siendo la población estable, pero sí que los hombres van cambiando y sabemos que cuando terminan ese periodo de 400 años, la mayoría de hombres han sido reemplazados por el estudio del cromosoma Y. Bien, la mayoría de los medios han tenido han hecho un análisis bastante lógico, descriptivo de ese artículo. Pero yo voy a enseñaros 2 que hacen interpretaciones, pero interpretaciones presentistas de lo que pudo pasar en ese momento, ¿no? El primero es del País, que dice: una invasión borró del mapa a los hombres de la península ibérica hace 4.500 años. Vale.
A mí lo que me interesa es el subtítulo. Los yamyanas conquistaron el territorio y tuvieron un acceso preferente a las mujeres locales una y otra vez, según una investigación dirigida por la Universidad de Harvard. El subtítulo a mí me deja alucinada. O sea, esos hombres que venían del centro Europa tuvieron acceso fácil a las mujeres locales, que ellos lo saben, estaban allí. No solo una, sino una y otra vez. Porque claro, para reemplazarlo había que tener acceso fácil a las mujeres una y otra vez. O sea, una interpretación social que no tiene nada que ver con el artículo. Que no tiene nada que ver porque el artículo no dice eso. Y sin embargo, fijaros lo que ponen. Pero a mí el del Diario Levante casi que me gusta más porque nos da algo de agencia a las mujeres. Cuando el macho ibérico se extinguió porque las mujeres prefirieron a los rusos. Es decir, es verdad, te ríes, indiscutiblemente, pero tela marinera. O sea, claro, además este es un contenido que tiene el Diario Levante, que lo tiene bloqueado. Es de estos periódicos que no tiene acceso, de la página web no tiene acceso a toda la información, sino que solo tú entras en el diario para ver esta noticia y solo puedes ver el titular, no puedes entrar. Entonces, lo que se te queda es eso, que en un momento determinado vinieron unos tiorros, se despacharon a los hombres, tuvieron acceso fácil a las mujeres y esa es la historia de nuestra vida. Yo entiendo que los titulares se hacen para leer en la noticia, pero yo creo que la mayoría de la gente lo que hace es leerse el titular y entender que, bueno, pues que eso es lo que dice el artículo, ese es el resumen del artículo. Pasa. Por tanto, lo que yo quería contaros brevemente esta tarde es cómo construimos los discursos, cómo se han construido los discursos sobre cuál es la identidad de las mujeres, cuál es el papel de las mujeres, cómo estereotipamos a las mujeres y cómo eso lo hacemos desde el presente para justificar modelos del presente. Desde la arqueología de género, desde la arqueología feminista, lo que hacemos es precisamente coger todos esos elementos, deconstruir la información que en muchas ocasiones no tiene base ninguna, no tiene base científica ninguna, y desde el conocimiento científico intentar construir discursos históricos que se acerquen más a la verdad. La verdad del pasado no la vamos a tener nunca, no hay que pretender tener la verdad, pero sí que se acerquen más a la realidad de las poblaciones del pasado, porque podremos justificar menos cosas de las que justificamos en el presente gracias a eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marga. Si os parece, vamos a dejar las preguntas y la discusión para el final y así se las podemos hacer a las 3. ¿Os parece? Bueno, pues nuestra siguiente ponente va a ser Matilde Barón. Matilde es bióloga, procedente de Melilla, pero ella más granaína que nadie nacido en Puerta Real. Ella es la directora actualmente de la Estación Experimental del Zaidín y tiene un grupo de investigación que está centrado en estrés en plantas, ¿de acuerdo? Sí, las plantas se estresan, ¿de acuerdo? Si Marga nos está hablando de la mujer en la construcción de la historia, ahora Matilde nos va a hablar de la mujer en la construcción de la ciencia, de cómo algunos eventos de la ciencia, de premios, de ciertas cosas, pues han pasado un poco de largo por el papel de la mujer y la relevancia que ésta ha tenido. Os dejo con Matilde, que es una comunicadora maravillosa y nada, que lo disfrutéis. Bueno, pues nada, en primer lugar, gracias por la invitación y feliz totalmente de estar con mis dos compañeras. Bueno, yo soy la directora de uno de los 5 centros del CSIC en Granada, la Estación Experimental del Zaidín. Nos dedicamos a la ciencia agraria, que por favor es un tema tan sofisticado como cualquier aspecto de la biomedicina. Bien, pues el CSIC es la principal institución de investigación en España, tiene 122 institutos y trabajamos 15.500 personas, de las cuales el 50% son mujeres. Y cuando hablamos de personal científico de plantilla, el porcentaje baja, es un 35%. Bueno, pues en Madrid tenemos nuestra sede central, que a lo mejor algunos la reconocéis por una serie de televisión que se llamaba La Casa de Papel. Y el lunes por la noche yo estaba en Madrid y era una noche muy rara, ¿no? Porque el cielo de Madrid estaba rojizo, me puse a pasear, pues eran casi las 9 de la noche por los jardines del Central y no había nadie. Y entonces era todo como un poco fantasmagórico, pero de nuestro jardín colgaban banderolas que ponía Mujeres CSIC.
Mujeres como la directora del Instituto de Física Teórica de Cantabria, que hablaban del bosón de Higgs, como Ángela Nieto, que estudia metástasis en cáncer, como la tercera investigadora Marta Mas, que trabajaba en nuevos materiales, y como la noche era tan rara, yo tuve, como además soy mayor y he vivido otra época, como una sensación de ensoñación. Pensé, mañana cuando me levante y me vaya al central a mis reuniones van a desaparecer todas las banderolas. Me quedé muy reconfortada cuando seguían allí a la mañana siguiente. Bueno, os voy a decir brevemente, en la estación experimental del Zaidín, yo estoy en el segundo mandato como directora y curiosamente en el segundo mandato los 4 departamentos están ocupados por mujeres. Hay 4 jefas de departamentos y tenemos además una nueva vicedirectora. Además hemos tenido a Luisa Sandalio aquí presente como vocal del Comité de Mujeres y Ciencia y a Concha Ascón como vocal adjunto de la comisión que decide la política científica de toda nuestra área. Y hace poco nos dieron, el año pasado, el distintivo de igualdad del CSIC y nos alegra mucho que exista ese distintivo porque pensamos que estas cosas tienen un efecto contagio. Bien, pues os presento a todas las mujeres que trabajan en la estación experimental de Zaidín, en la foto que nos hicimos el 11 de febrero, y hacen las cosas más variadas, pues trabajan con animales, nuestro departamento de nutrición animal de Armilla, trabajan en técnicas ómicas de lo más vanguardistas, trabajan también en microscopía, en pastos, hay una enorme diversidad. Pero el Consejo, que este año cumple 85 años, ha tenido que esperar 84 para tener por primera vez una mujer presidenta. Esta es Rosa Menéndez, es nuestra primera presidenta y arriba tenéis toda nuestra galería de presidentes en la historia del Consejo. Rosa es una investigadora del Instituto del Carbón de Asturias. Bueno, a los científicos nos gusta dar datos, así que os voy a decir brevemente que cuando se hace, nosotros tenemos siempre en el Consejo todo desglosado por sexos. Incluso en los centros cada año decimos cuántas mujeres y cuántos hombres hay en cada una de las categorías. Mujeres empiezan muchas en el Consejo, casi un 52% son predoctorales, pero luego tenemos un diagrama de tijera cuando vamos evolucionando hacia la etapa postdoctoral, hacia la etapa de Ramón y Cajal, hasta que llegamos a los profesores de investigación, que en el caso de las mujeres son solamente un 25%. Y os digo una cosa muy importante, la etapa postdoctoral para las mujeres científicas es fundamental. En el Consejo todas y todos nos vamos a una estancia larga de un mínimo de 2 años al extranjero y ahí es cuando pilla uno de los puntos de la edad fértil y es complicado que muchas mujeres no abandonen la carrera investigadora. Conozco a muchos hombres investigadores que han convencido a su pareja para que les acompañe en esa etapa, pero conozco muchísimas menos investigadoras a las que le hayan acompañado a su pareja a cualquier lugar del mundo en que quieras irte. Es decir, atención a la etapa postdoctoral. Bueno, ¿cuáles son las áreas que las mujeres prefieren en el CSIC? Pues bueno, hay un área en que la cosa está muy equilibrada, que es la de ciencia y tecnología de alimentos. Pero, sin embargo, en recursos naturales es el área, por ejemplo, donde está la estación biológica de Doñana. Pues veis la desproporción entre investigadores e investigadoras. Y en el área de tecnología física, cosa que saben muy bien nuestros compañeros del Instituto de Astrofísica de Andalucía, la proporción está también muy descompensada. Pero, sobre todo, mis compañeras astrónomas del IAA son absolutamente muy guerreras en este sentido. Pero nosotros tuvimos unas predecesoras, vamos, fantásticas, las mejores que uno se puede imaginar. De la residencia de señoritas. Yo voy mucho a la residencia del Consejo, que es la antigua residencia de estudiantes, y últimamente he llegado a una conclusión. Yo creo que Lorca, Dalí, Buñuel y compañía se lo pasaban a lo grande. Es decir, no hacían nada, señoritos dedicados a las artes, pero sinceramente todo lo que sé de la residencia de señoritas apunta a que allí se curraba mucho, porque era una etapa en que había todo tipo de laboratorio de ciencias experimentales. Aquí veis a Marie Curie visitando uno de nuestros laboratorios
eran mujeres que, imaginaros, antes de la Guerra Civil hacían estancias postdoctorales en el extranjero. Hay casos alucinantes, hay hasta 3 hermanas, las Barnés, que se marcharon a Austria, a Estados Unidos, es decir, en la residencia de señorita, querido, se curraba muchísimo más que en la residencia de estudiantes. Bien, a mí me encanta una frase de Carmen Martín Gaite cuando describe a esas mujeres. Dice, me fascinaban aquellas jóvenes universitarias, actrices, pintoras o biólogas que venían retratadas con sus melenitas cortas y su mirada vivaz. Es decir, eran aquellas que también se quitaron el sombrero en su momento y que eran capaces, como Maruja Mayo, de llevar modelos tan extravagantes, tan excéntricos como los que Lady Gaga lleva actualmente. Bien, pero hablemos también de la universidad. Actualmente hay solamente 7 mujeres rectoras, en Valencia, en Castellón, en el País Vasco, en Granada, en la Autónoma de Barcelona y en Huelva. Solamente 7 mujeres rectoras. Como sabéis, la Universidad de Granada ha tenido que esperar 500 años para que Pilar Aranda sea su primera rectora. Y además resulta extraño, después de cientos de años, porque ya en el 82 hubo una mujer rectora en la Universidad a Distancia, pero parece que no sentó precedente, porque solamente ha habido 19 rectoras desde entonces. Bien, pero ¿cuál ha sido la historia de la universidad? Yo os voy a manejar un poco más que Margarita, os llevo del presente al pasado. Pues en 1910 el conde de Romanones firmó la orden que permitía el acceso de las mujeres a la universidad española. Creo que las primeras mujeres que iban a la universidad le ponían una mesita aparte y el bedel la acompañaba, ¿no?, para que no pasara absolutamente nada, e incluso a veces la acompañaba el profesor a la salida. Luego veis la evolución en el tiempo, ¿no? Y ya en 1983 teníamos que el 46% de los estudiantes universitarios eran mujeres, ¿no? Con lo cual tendríamos que ser muy optimistas respecto a la situación actual. Pero ¿qué es lo que ocurre en la actualidad? Pues en la actualidad vemos que en los cargos relativos a la universidad, aunque haya un porcentaje mayor de alumnas, pues tenemos vicerrectores un 40%, no está mal. Decanos y directores de centro un 27%, vicedecanos aumenta, directores de departamento un 27%, pero directores de instituto universitario las mujeres son solamente un 19%, parece bastante poco. Ahora, volvemos de nuevo al pasado y entonces ha habido un momento que incluso historiadores de la ciencia ignoran totalmente a las mujeres que hace no ya cientos, sino miles de años trabajan. Y prácticamente es como si estuvieran engullidas por el olvido. Y desde luego ya en el Mediterráneo más temprano, en Mesopotamia, había mujeres que se dedicaban a todo tipo de actividades relacionadas sobre todo con la medicina, la ginecología, la obstetricia y todas, sobre todo en el Consejo, estamos siendo muy activas en los congresos a los que vamos, ¿no? Hay siempre una sección de mujeres y ciencia y estamos intentando rescatar mujeres de nuestra área. Yo, por ejemplo, soy bioquímica y fisióloga vegetal y de pronto un día me puse y de verdad que es como desenterrar cadáveres de las cunetas. Son cientos de mujeres que en las cosas más insospechadas han hecho una contribución muy importante. Bueno, todos habéis oído hablar de Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría ya es como en Marie Curie. ¿A qué científicas conoce? Hipatia y Marie Curie. Pero a mí me gusta citar el caso, le gusta mucho a la gente cuando damos charlas a gente muy joven, ¿no?, de María de Alejandría o María la Judía, que fue la inventora del baño María. Y me fascina sobre todo Trótula de Salerno, una ginecóloga que ejerció como tal y tiene muchos tratados de ginecología ya en el siglo XI. Mi favorita por encima de todo, porque soy muy germanófila, es Hildegard von Bingen, una monja que trabajó muchísimo en temas de plantas. O sea, todavía en muchos balnearios de Alemania y clínicas se siguen las terapias de Hildegarda. Hay una película estupenda de Margaret von Trotta que os recomiendo. Y bueno, era una monja muy guerrera. En los prototipos de científica hay de todo. Tenemos amazonas, monjas en sentido literal, monjas en sentido figurado. Hay un amplio espectro también. Pues Hildegard era una monja rica, eso sí, que se fue
con todo su dote al convento y que se peleaba, le daba igual pelearse con el emperador o con el papa. Y aunque hay astrónomos en la sala, Enrique, tú si digo alguna barbaridad me corriges, las mujeres astrónomas han sido muy importantes en la historia de disciplina. Imaginaros que en el siglo XVII y XVIII ya el 14% de los astrónomos eran mujeres, como Sophie Brahe y como Caroline Herschel. Sophie Brahe era la hermana de Tycho Brahe, el descubridor de Urano, y tuvo que tener una paciencia enorme con su hermano, que era un señor muy pendenciero, aunque también era un buen científico. Además de ser muy buenas en ciencia, eran muy buenas en música, eran también compositoras. Y uno de los casos que más me gusta citar, y también a mis compañeras del IAA, es el conocido como harem de Pickering. A finales del siglo XIX, evidentemente no había tantas facilidades como ahora para ver el firmamento. Entonces, en el observatorio de Harvard, el profesor Pickering decidió contratar mujeres. Contrató mujeres porque eran muy baratas. Eran muchísimas mujeres y le llamaban las computadoras. Si las veis en alguna foto, es muy bonito porque es muy confuso, parece que están cosiendo, pero lo que están haciendo es enumerando estrellas. Algunas de ellas hicieron una contribución muy notable al estudio del universo, y os recomiendo de una de ellas, de Henrietta Levy, el diario secreto de Henrietta Levy, que está en la página web del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Ha sido muy debatido si las mujeres tenemos o no habilidad para las matemáticas, ¿no? Y si recordáis, el presidente de la Universidad de Harvard defendió que no, que lo nuestro era imposibilidad absoluta para las matemáticas. Entonces yo voy a citar solamente un par de ejemplos. Una es Émile de Breteuil. Curiosamente, solamente se la conoce como la amante de Voltaire, y hay muchos libros sobre el tema. Pero a los 10 años, imaginaros que leía Cicerón y leía matemáticas y metafísica a los 10 años. A los 12 hablaba 6 idiomas y traducía Aristóteles del griego al latín, y realizó la primera traducción de Newton del latín al francés. Un ejemplo reciente lo hemos tenido en el cine, en la película Figuras ocultas, 3 matemáticas de la NASA que además eran afroamericanas, o sea, un ejemplo de coraje absoluto para hacer una carrera científica. Bueno, ¿por qué se nos ha negado a las mujeres desde el punto de vista de la ciencia? Pues la entrada a la universidad, porque sin entrar a la universidad o sin entrar a la academia era muy difícil hacer una carrera científica. En la Edad Media, pues la ciencia se refugia en los monasterios, de ahí que Hildegarda von Bingen pudiera hacer algo en ese sentido. Y sobre todo la vida intelectual estaba absolutamente asociada al celibato. Hice a ver una universidad antigua, yo el otro día estuve en Alcalá de Henares y era un mundo de hombres a los que se le proveía el contacto con las mujeres. Y hay pues grandes frases como "to be a genius, no sleep, no sex". Y luego se contraponía siempre la ciencia a la feminidad, la ciencia como razón y la feminidad como absoluta subjetividad. Bien, también era muy difícil que las mujeres entráramos en las academias de ciencia, y el problema es que en algunos casos a principios del 20 y a finales del 19 o entrabas en la academia o no podías hacer una carrera científica. Pues, por ejemplo, en Alemania, en la Academia de Ciencias de Berlín, Lise Meitner, que realmente fue alguien que perdió el Nobel porque trabajó en la fisión nuclear, entró en 1940, y Margarita Sala, nuestra principal bióloga molecular de España, entró en 1988. Y ya la idea es subir al Olimpo de la ciencia, es decir, a los premios Nobel. Pero en el Olimpo de la ciencia hay muchos dioses y muy pocas diosas. De los premios Nobel en general, de 585 premios, de todas las disciplinas, solamente 49 premios hasta el 2017, ahora son 52, se han otorgado a mujeres. Y esta es la galería de las 19 mujeres que consiguieron el Premio Nobel de Ciencia. Son 19, pero son 20 premios. Marie Curie tuvo 2 premios Nobel y el segundo en solitario.
a pesar de eso, no fue aceptada en la Academia de Ciencias francesa. Aquí tenéis de todo, tenéis a una neurobióloga como Rita Levi-Montalcini, a Barbara McClinton, la descubridora de los genes saltarines, que eliminó todos los paradigmas en el mundo de la genética, y ejemplos más recientes, la descubridora del virus del SIDA. Tenemos de todo. Os pongo las más recientes de 2018. Donna Strickland es una física de láseres y Frances Hamilton es una química que está haciendo moléculas absolutamente orientadas a una función. 20 premios, 19 investigadoras, de un total de 331 premios Nobel. Pero yo quiero recordar a las que no le consiguieron. La historia de Rosalind Franklin, que hace las primeras fotos del cristal de ADN, es tan trágica que hay gente que llora cuando habla de Rosalind Franklin, y os aseguro que lo entiendo perfectamente. Solamente recientemente la revista Nature le hace justicia y lo pone con su jefe, Wilkins, que le enseñó cuando no debía la foto a Watson y Crick, por lo que ellos deducieron la estructura en doble hélice. Y otra persona muy querida entre mis amigas astrónomas es Jocelyn Bell. Jocelyn Bell, con 24 años, descubre los púlsares, que son cadáveres de estrella, Emilio, los púlsares, cadáveres de estrella, con 24 años, ¿no? Era una doctoranda. Y su jefe, por supuesto, le consigue el premio Nobel, la menciona, pero ella luego siguió su carrera científica y contaba que en el momento, ella nació en los años 50, que ella empezó a trabajar en el Reino Unido, se consideraba que si las madres trabajaban, los niños iban a salir o delincuentes o locos. Aquí la veis más recientemente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuando el anterior presidente le concede la medalla de honor. Y bueno, por último voy a hablar de candidatas e incluso candidatos al premio Nobel. No sé si habéis oído hablar de CRISPR, probablemente habéis oído hablar de CRISPR porque un científico chino se le ocurrió la idea de que iba a modificar unas gemelas. El asunto es absolutamente contrario a la ética científica, pero los descubridores de CRISPR son un científico alicantino, Francis Mójica, y dos investigadoras, una norteamericana y otra francesa, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna. Yo creo que son los mejores candidatos para un futuro premio Nobel por esta tijera molecular que va a solucionar muchos problemas en el futuro. Y voy a terminar solamente recordar, hay cientos, miles de científicas, Los Ángeles de Leakey, las antropólogas que trabajaron con chimpancés, orangutanes y gorilas. Jane Goodall sigue siendo bastante activa, y Gabriela González fue una de las descubridoras de las ondas gravitacionales que le dieron la razón a Einstein. Y si tenéis tiempo, jugad con la tabla periódica de las científicas que ha hecho Nauka, si podéis pinchar en todos esos apartados y ver qué es lo que ha hecho cada una de estas mujeres. Y bueno, solamente para que nos riamos un rato y nos llevemos buen sabor de boca, pues os voy a decir cómo serían las biografías de científicos con el estilo que se usa para las mujeres. En este caso es de una tuitera, por ejemplo, de Pierre Curie se diría: Pierre Curie, casado y padre de 2 hijas, encontró tiempo para el amor y la familia durante su breve carrera científica. O relativo a Mendel, su afición por los guisantes y no solo para cocinar hizo de Mendel un pionero de la genética. Y muchísimas gracias, con la imagen final de la presidenta de la Unión Astronómica Internacional, la mexicana Silvia Torres. Vale, muchísimas gracias, Mati. Las preguntas, como ha dicho Óscar, las dejamos para el final. Damos paso a nuestra tercera conferenciante de hoy, Carmen Gregorio Gil. Ella es profesora titular de Antropología Social en la Universidad de Granada. También pertenece al Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y el Género. Y, bueno, entre todos, tiene muchísimos trabajos, pero sobre todo ella destaca el análisis de desigualdades de género, clase, extranjería, cultura e inmigración, siempre desde una perspectiva feminista y antropóloga. Y además ella, junto a Marga también, fueron 2 de las investigadoras que salieron en una campaña que hicimos hace ya unos meses en el metro, donde escogíamos 6 investigadores y estuvieron por las paradas de metro dentro del proyecto de Granada Ciudad de la Ciencia. Carmen, cuando quieras.
Pues muchas gracias. Bueno, buenas tardes, espero que no estéis cansados y cansadas. Y bueno, en primer lugar sí quiero pues agradeceros, reconocer el trabajo que estáis haciendo, porque creo que está siendo muy importante para algo que han dicho mis compañeras, Matilde y Marga. Matilde no nos conocíamos, pero un gusto estar aquí y compartir un bar para hablar de ciencia. Entonces, me parece muy interesante, decía, el trabajo que están haciendo, el equipo que nos ha invitado a estar hoy aquí, porque creo que está rompiendo con algo que ellas han insistido mucho en esas representaciones que solemos tener al respecto de quién hace ciencia, ¿no? La idea de el hombre con la bata, ciencias duras. Bueno, entonces creo que esa labor es muy importante y bueno, pues yo he aceptado este experimento, que nunca he estado hablando de antropología en un bar de rock y bueno, pues no sé, como creo que es algo más divulgativo, pues voy a improvisar hacia algunas ideas, sobre todo si luego hay espacio para conversar, que me parece interesante siempre en estos espacios poder conversar, contaros un poquito la idea que creo que esperaban los compañeros al respecto de qué hacemos las científicas o los científicos, pero en este caso las científicas. Entonces yo voy a contaros un poquito desde la ciencia a la que yo me dedico, o disciplina, ¿vale? Pero voy a usar mucho lo de ciencia, en parte también como para reconocer esa labor que algunos conocimientos no se le otorga ese carácter de ciencia. Entiendo también que, y esto nos ha pasado en nuestra socialización, que hay disciplinas o cosas que aprendemos que tienen más prestigio y tienen más consideración, ¿no? Las asignaturas esas, las Marías, la filosofía no te sirve para nada, o la antropología, ¿qué será eso, no? Entonces, por eso voy a insistir mucho en nombrar la disciplina a la que yo me dedico, a la que me dedico a hacer ciencia, y vais a ver que es peculiar, eso sobre todo os voy a contar un poquito qué es esto de la antropología y qué es esto de o qué aporta esta disciplina o esta ciencia a este objeto de conocimiento que, vamos a decir, la mujer, las mujeres, el género, el feminismo. Bueno, voy a ver si soy capaz en el poquito tiempo que tengo de daros así algunas pinceladas, ¿vale? Bueno, dicho esto, primero situaros, ¿vale? La antropología social, yo creo que hay una imagen, o al menos esto es lo que venimos indagando hace mucho tiempo, porque es verdad que en España, en el Estado español, son unos estudios muy recientes. Y hay la imagen de que el antropólogo o la antropóloga se dedica a estudiar a lo que os ha contado mi compañera, a la prehistoria, ¿no? Cómo nos hemos hecho humanos, cómo nos hemos hecho machos y hembras de la especie humana, hombres y mujeres. Bueno, rompo esta idea, ¿vale? Porque la antropología social, y por eso me ha tocado aquí, hablaba con la compañera de Pared, que me habían pedido a mí que yo hablase de la mujer en el presente, por ser antropóloga. Bueno, imaginaros, ¿no? O sea, eso al menos imposible, vamos, ni me atrevería por la complejidad, sobre todo, también y más como antropóloga, ¿vale? Que ahora os voy a tratar de ir llevando por ahí. Vale, entonces decía, la antropología social, estudiamos el presente, ¿bien? O sea, estudiamos, pero ¿qué estudiamos del presente? ¿O qué dice la antropología? ¿O por qué la antropología social está aquí hablando de cosas relacionadas con la desigualdad de género, las mujeres, los hombres, en singular, en plural? Bueno, ¿por qué? Porque la antropología, sobre todo, se ha dedicado a pensar mucho, desde que surge como ciencia, en por qué somos tan diferentes, ¿vale? Por qué en las sociedades, tanto del pasado como del presente, a lo largo del tiempo y a lo largo de la geografía, los humanos, ¿vale? Los seres humanos, hemos construido sociedades, culturas tan diversas, ¿vale? Y esto es muy importante, y creo que es muy importante en los tiempos que corren. ¿Por qué? Primero digo, ¿qué es esa diversidad que hemos estudiado las antropólogas y los antropólogos? Esa diversidad tiene que ver con explicarnos, de nuevo, esa diferencia. ¿En base a qué? A todo lo que os podáis imaginar. Es decir, nuestra diferencia nos atraviesa en relación a lo que comemos, lo que pensamos, cómo nos organizamos, a quién consideramos que son nuestros parientes y a quién no.
qué creencias tenemos, no solo en términos de religión, sino, por ejemplo, en términos de qué es bueno para comer o qué no es bueno para comer, en términos de parentesco, de quién consideramos que son nuestros parientes y quién no. Entonces, imaginaros, ¿no?, o situaros como científicos y científicas interesados en preguntaros por qué lo que hago yo no lo hacen en otros sitios del mundo, ni lo han hecho en el pasado y no lo hacen en el presente. ¿Por qué en mis creencias, o por qué lo que como, o por qué mi economía, ¿no? ¿Por qué mi forma de organizar esta economía no se ha hecho o no se hace en otras sociedades, en las que tienen otras creencias y otras formas de entender y interpretar el mundo, ¿vale? En todas las dimensiones de la vida que os podáis imaginar, ¿vale? Bien, pues eso, ¿qué nos ocurre a quienes hacemos antropología y una antropología así más crítica? Pues que eso nos puede colocar en un lugar que lamentablemente ocurre, ese tipo de actitud, y es decir, pero es que si no son como nosotros o como nosotras, es que no han llegado todavía. Son inferiores, están menos desarrollados. Bueno, esto es lo que llamamos en antropología tener una actitud etnocéntrica, es decir, pensar que lo nuestro es lo mejor, lo nuestro es lo deseable, lo nuestro es lo civilizatorio, y ver a esos otros y a esas otras personas que son diferentes, pero porque tienen su forma de pensar y de organizarse y de responder a las realidades a las que tienen que responder de forma muy diferente, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que los matrimonios polígamos no son ni mejor ni peor, son otra forma de resolver y organizar la vida familiar y doméstica en determinadas sociedades. El velo, no velo, no velo, sé que la antropología entramos en temas polémicos, ¿vale? Y en la antropología feminista, pues lo mismo, ¿vale? Pero estoy trayendo algunos ejemplos que son familiares, cotidianos, porque nos enfrentamos con ellos y últimamente cada vez nos bombardean más y tenemos que crearnos una opinión, ¿no?, al respecto, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que llevan velo, ¿no? Es que están, ¿qué es el discurso hegemónico, mayoritario? Bueno, es que están dominadas, ¿no? Son ahora fundamentalistas, ¿no?, con todo lo que se está creando, todo el estereotipo al respecto del Islam, ¿no? Bien, entonces, la antropología social nos lleva, y para mí ha sido muy importante para hacerme no solo como profesional de esta ciencia, sino como persona, a interrogarnos constantemente al respecto de nosotros mismos, ¿vale? Es verdad que hay la idea de conocemos al otro, pero no para controlarle, no para dominarle, ¿vale? Porque también ha habido una antropología, que esto ha sido muy cuestionado, que sí ha actuado desde ese enfoque, ¿no? Conocer a los otros para cambiarlos, hacerlos más cercanos a nosotros, dominarlos, ¿vale? Pero la antropología que yo practico, que practicamos y en este momento mayoritariamente, es una antropología que sobre todo nos lleva a preguntarnos sobre nosotras mismas. ¿Bien? Y de aquí doy un salto a la ciencia antropológica feminista, en donde yo me sitúo, ¿vale? Porque ahora la pregunta sería, bueno, ¿y por qué a la antropología le preocupa, o por qué hace ciencia, o por qué construye realidad? Porque mirad, yo aquí a lo mejor voy a decir algo así, ¿vale? Luego lo retomáis si queréis o lo seguís pensando. Estoy segura también que, y esto nos pasa cuando nos colocamos desde un lugar crítico en la ciencia y desde un lugar, podemos decir, de hacer una ciencia que nos sirva a la humanidad, pero que nos sirva, pues en ese sentido, de construir sociedades más igualitarias, sociedades más justas. Hacer una ciencia, decimos también, no androcéntrica, ¿no? Marga y mi compañera y Matilde han dado pistas en esa dirección. La ciencia no es tan objetiva como se nos hace creer. La ciencia no deja de ser un relato, un principio de verdad que además tiene la carga de que, como es ciencia, es incuestionable, ¿vale? Entonces, aquí lanzo como una primera fisura o lanzo una pregunta para que empecemos a interrogarnos qué de tanto, porque eso no hay ciencia neutral. Ni la sociología, ni la antropología, ni siquiera aquí seguro que hay gente de la física, las matemáticas, lo sabemos. Desde las preguntas que nos hacemos, desde quiénes nos financian, desde por qué nos preguntamos, no es neutral, ¿vale? Y parte del conocimiento que hemos aportado, esas visiones feministas, esas visiones no androcéntricas, ha tenido que ver desde un lugar, creo que muy innovador, en el sentido de cambiar mentalidades
que parten o dan por hecho que la ciencia es intocable, que la ciencia es sagrada casi, que es entonces la manera de construir ciencia desde esa perspectiva feminista, ¿vale? Que a lo mejor ahora esto lo discutimos después, ¿no? Y veis que insisto también, igual que he insistido en decir que la antropología es una ciencia, que es una ciencia también que hacemos las mujeres y que hay una perspectiva, una mirada que es feminista, insisto y me gusta insistir en ello también, porque en este momento creo que es importante ponerlo en el centro como una forma de mirar, una forma de conocer, ¿vale? Y creo que esa forma de conocer, que cada vez está más en los espacios de conocimiento, en las universidades, tenemos un Instituto de Estudio de las Mujeres y del Género, en donde esa ciencia no androcéntrica ha tenido un lugar, un máster, un doctorado, quiero decir, aquí en Granada, pero también en otras universidades, todo ese mayor reconocimiento, ¿vale?, que hay en la academia, porque lo ha dicho la compañera Matilde, ¿no?, cuando hemos llegado a las universidades, qué estudios se privilegian frente a otros que no, se invisibilizan. Esa perspectiva en este momento que justamente está teniendo más difusión o está llegando más a los sentidos comunes de la gente, si quieren, está más cercana, no está solo en las torres de marfil de las universidades, está siendo también muy cuestionada, como ustedes saben, por todo esto que ahora se habla de la ideología de género, ¿vale? Entonces, cuidado con esto, ¿vale? Seguro que yo cuando nombro el feminismo piensan, pero entonces no está hablando de ciencia, está hablando de algo ideológico. Bueno, ¿cómo tejemos o cómo estas posibles contradicciones? Bueno, pues básicamente en lo que les comentaba al principio, pensar que la ciencia no es neutral, ¿vale? Y que efectivamente la perspectiva desde la que miramos, una perspectiva no androcéntrica, cargada, claro que sí, de rigurosidad científica y de cuestiones éticas muy importantes, que son muy importantes en la ciencia, la construimos desde una perspectiva, ¿vale? Bueno, entonces, no os he dicho nada, me he ido así un poquito para marcar esto que me parecía importante, y entonces ahora voy a aterrizar un poco para compartirles, por ejemplo, algunas investigaciones o algunos temas de conocimiento que hemos abordado desde la antropología. Es decir, desde esa antropología social que decía al principio que lo que nos ocupa es explicar por qué esa diferencia, explicarla, entenderla, ojo que no justificarla, pero bueno, explicarla, entender esa diferencia, comprenderla, entrar en esa diversidad de formas de entender el mundo, de construir el mundo. He ido de ahí a contar esta perspectiva concreta, no androcéntrica o feminista, desde la que construimos determinados saberes o construimos ciencia. Pues para aterrizar, porque ya seguro que llevo más o menos, ¿no? Bueno, pues para aterrizar, algunos ejemplos de algunas investigaciones que estamos haciendo antropólogas, es decir, que las preguntas surgen de preguntas antropológicas, ¿vale?, en esta idea de la diversidad, y también de una forma de abordar muy particular, que es el método científico de la antropología. El método científico de la antropología lo llamamos etnografía, ¿vale? Y es muy peculiar también, porque seguramente tenemos muy claro, porque lo que se divulga más desde las ciencias sociales son investigaciones que dan datos, que dan números, que son resultado de encuestas, que nos muestran los resultados con estadísticas, con gráficos. Bueno, el método antropológico es muy peculiar. Es muy peculiar y es una metodología de trabajo que como una metodología científica, es decir, el cómo conocemos esa diversidad, tiene que ver mucho con una forma muy concreta de estar con la gente y es hacer parte de la vida de la gente, es decir, meternos allí donde está ocurriendo eso que estamos estudiando. Si estamos estudiando, pues si les parece, ya voy aterrizando en ejemplos concretos. Temas muy trabajados desde esa ciencia no androcéntrica. Por ejemplo, ¿por qué cuando se habla de economía, históricamente se ha dejado siempre fuera, como valor económico, todos los trabajos que tienen que ver con el mundo de lo doméstico y del cuidado? Mis compañeras han traído también esa representación de la mujer siempre asociada con lo doméstico, ¿vale? Entonces,
la noción de economía y lo que se ha medido estadísticamente, es verdad que en eso cada vez menos, pero se sigue midiendo como aporte económico, como valor social, ¿vale? Todo ese trabajo en nuestras sociedades capitalistas, en sociedades de mercado, que se hace fuera del hogar. Ese trabajo es el que da derecho, es el trabajo el que da reconocimiento porque puedes aportar ingresos. Y sin embargo, en las estadísticas, en el valor social, se ha dejado fuera todas esas contribuciones que han hecho las mujeres, fundamentalmente, en relación con el espacio doméstico. Tareas relacionadas con el cuidado, tareas relacionadas con la economía de subsistencia, tareas relacionadas con organizar el hogar, tareas relacionadas con realizar la comida. Bien, entonces, ¿qué preguntas nos hacemos, antropólogas, feministas, que entre nuestros objetivos, como os decía, es construir una ciencia que sea útil y que contribuya a nombrar lo que no se nombra o, si quieren, cómo se construye la desigualdad? Pues claro, que nos ha interesado mucho a las antropólogas, conocer y poner en el valor, en el centro, los trabajos relacionados con los cuidados, ¿vale? Ahí hay muchísimos trabajos que se han hecho desde esa perspectiva no androcéntrica, desde esa perspectiva de querer visibilizar el trabajo no considerado. Por ejemplo, mi primera investigación, que fue mi tesis doctoral hace ya mucho tiempo, por ahí por los años 90, fue tratar de romper una categoría, una representación al respecto de quién emigraba. Yo mi investigación la realicé, mi investigación tuvo como objetivo visibilizar que las migraciones de América Latina, en concreto de República Dominicana, que es donde yo me centré, al Estado español en los años 90, nos estaban hablando de una realidad desigualitaria a nivel global, ¿vale? Y además romper con un imaginario en el que migraba es el hombre. ¿Por qué? Porque es el que trabaja, porque es el hombre mantenedor. Entonces, ese lugar que siempre en la historia se ha colocado a las mujeres, que es el de no agencia, ¿no? Decía antes Marga también. Bueno, aquí por lo menos se ve que tiene agencia, ¿no? O sea, las mujeres desde ese lugar del silencio, de sus no contribuciones y ser como objetos dependientes, ¿vale? Pues parte de mi objetivo como antropóloga fue tratar de decir, no, vamos a hablar en cifras también, ¿vale? Pero no solo por ese método que ahora os voy a decir un par de detalles, vamos a preguntarnos por qué en esta migración que yo estudié, que era la que venía de zonas rurales de República Dominicana, zonas muy empobrecidas, en donde muchas de las mujeres que migraron en ese momento no conocían ni la capital de su país, o sea, iban directamente desde el campo, desde lo rural, a Europa, a España, en un momento en el que seguimos también demandando mano de obra, inmigrante, a bajo precio. Bueno, ¿quién crea? ¿Qué hay detrás de esa migración feminizada? Pues obviamente hay un orden económico en el que hemos construido, en el que necesitamos mano de obra para ciertos sectores que siguen no siendo reconocidos, como es la atención a las personas mayores, la atención a las personas dependientes, el servicio doméstico, en un momento de bonanza económica en el Estado español, de crecimiento de las clases medias, de necesidad de que alguien haga ese trabajo cuando las mujeres se incorporan al mercado de trabajo y las políticas públicas no responden y siguen sin responder a poner precio a todo lo que significa el trabajo de cuidados. Cañerito, ¿no?, el asunto. Bueno, pues en este orden, este tipo de investigaciones, ¿vale?, os podría decir, pues por ejemplo, relacionadas con el servicio doméstico, inmigración, también mucho trabajo relacionado con la sexualidad. Se me ha olvidado decirlo al principio, en ese preguntarnos, y puesto que estamos hablando de mujer, creo que es importante, y afortunadamente hay mucho más pensamiento y activismo social también en relación a algo que nos cuesta todavía mucho preguntarnos, que es la propia existencia de qué es ser hombre y qué es ser mujer, ¿vale? Me refiero a nuestro sistema binario de clasificación. Cuando una es antropóloga y estudia esas etnografías que se han hecho hace mucho tiempo y en otras sociedades existen hombres, mujeres, muxes, hombres, mujeres, higra, es decir, en lo que se llama un tercer sexo o un cuarto sexo, una se pregunta, bueno, pues es que a lo mejor este sistema binario de que solo haya hombres y mujeres tiene que ver con nuestra sociedad y tiene que ver con todo ese engranaje de construir dos tipos de personas diferentes, con una relación con el mercado laboral diferente, con una relación con su
con la política o con el poder diferente. Entonces, esto es importante también. La antropología no solo, la historia también, a mí, al menos a mí y bueno, a mis estudiantes, que lo trabajamos en la asignatura que imparto de Antropología del Género, nos preguntamos por ese sistema binario de clasificación como una construcción social. Bueno, y para terminar, porque yo creo que ya me he pasado, es que a las 9 hay que irse y nos habían dicho, sí, ya me estoy pasando. Bueno, entonces, para terminar, pues que muchas gracias por escucharme, que si tenéis más interés, pues yo encantada, me cuesta un poquito siempre arrancar, pero luego veis que me entusiasmo, porque para mí es verdad que, bueno, pues que es muy importante, trato de cerrar como hemos empezado, que se creen estos espacios de llegar también desde la ciencia aquí a otros lugares como estos, ¿no? Más horizontales, más divulgativos, para, bueno, pues este ejercicio que están haciendo los compañeros de bajar, ¿no? Aterrizar, y porque creo, al menos desde la disciplina, desde la ciencia que construyo con mis alumnas, con mis investigadoras, con mi grupo de investigación, con mis colegas, pues creo que esa manera de acercarnos tanto a la comprensión de la diferencia y acercarnos desde esta mirada, pues creo que es muy potente, muy necesaria, pues para pensarnos como constructores y constructoras de realidad y de nuestras propias vidas y luchar con esa idea también cada vez más presente de que somos así por naturaleza. Pues no, no somos así por naturaleza, ¿vale? Yo ahí os invito a que tratéis de todo esto que nos dicen, no, pero están los genes, no, pero están en el cerebro. Bueno, que lo pongamos en cuestión. Porque la mayor parte de lo que somos, de lo que queremos ser, de nuestra proyección de futura, tiene que ver con lo que queramos ser. No desde un lugar individualista, yo puedo, sino con cómo nos pensemos, con cómo nos imaginemos ese futuro. Que no nos encasillen, digamos, o no nos cierren posibilidades por el hecho de que en un momento dado la naturaleza sea un discurso de inmutable, de como es natural, ¿no? Es que me he enamorado, ¿no? Cuando se dice, no, mira, tu novio, cuidado porque, en fin, no te está tratando muy bien. Es que me he enamorado. Entonces, hay cosas, ¿no?, que es como mágicas, ¿no?, como son inmutables, no se pueden cambiar. Bueno, hay que porque también la antropología, y esa parte me encanta, hemos hecho contribuciones a cosas como, ¿qué es esto del amor? ¿Es una construcción social? ¿O es algo que nos nace? ¿O qué es esto del instinto maternal que decía Marga? Es algo también natural, y detrás de casi todo lo que se nos vende como natural, observar que hay querer dejar a ciertas personas en un lugar frente a otro. Bueno, muchas gracias. Mati y Marga, veniros para acá. Preguntas para cualquiera de las tres, en general, en particular. Edu. Yo tengo dos curiosidades con respecto a lo que ha hablado Marga. Una, Marga, me ha sorprendido mucho el momento en el que sitúas la representación femenina, que era a finales del siglo XIX. Entonces, la curiosidad sería, ¿qué pasaba antes de ese momento? Y la segunda curiosidad es, ¿qué argumentos científicos contrapondrías tú a esos dos titulares que has mencionado del País y del Diario de Levante? A ver, yo he puesto las interpretaciones sobre esas figurillas femeninas se producen a finales del 19, mitad y la segunda mitad del 19, porque es cuando aparecen esas figuras. Antes no conocíamos las figuras de la prehistoria, no conocíamos figuras antropomorfas de la prehistoria ni masculina ni femenina. El 90 y tantos % de las representaciones antropomorfas en el Paleolítico son mujeres, ¿vale? Pero no conocíamos antes de ese momento. Y antes de ese momento, como digo, el Marqués de Vibré lo que hace es recurrir a lo que conoce, y lo que conoce son las Venus clásicas. Una mujer desnuda es una Venus clásica, y por eso le pone el nombre. Lo que él no sabe, pero lo que sabemos después y lo que ha venido arrastrando, es que ponerle ese nombre de Venus ha estereotipado a todas las figurillas femeninas del Paleolítico cuando son absolutamente diversas. Hay retratos, hay mujeres mayores, de edad avanzada, porque lo vemos en los cuerpos, hay mujeres que están embarazadas, hay adolescentes, hay caras perfectamente reconocibles, hay mujeres adornadas. Entonces, simplificar a
el término Venus, cualquier representación femenina de la prehistoria, está simplificándonos a todas, porque esa diversidad de mujeres que hay en el Paleolítico hace que no veamos la diversidad de mujeres que hay en el presente, o que intentemos, precisamente a través de esa conceptualización, que las mujeres seamos un grupo homogéneo, que es lo que se ha intentado siempre a lo largo de la historia, que las mujeres tengamos siempre los mismos deseos, las mismas necesidades y que no seamos diversas nosotras también, ¿no? Como comentaba Carmen. Entonces, esa construcción que además sucede cuando se construye la arqueología como disciplina científica. En la arqueología, la práctica arqueológica, las poblaciones, las sociedades griegas excavaban ya, o sea, como práctica la arqueología lleva miles de años haciéndose, pero como disciplina científica surge igual que la botánica, la geología, toda esa ciencia en la segunda mitad del 19, y todas esas ciencias son hechas por hombres blancos de la élite intelectuales y económicas, y entonces predisponen mucho a esas ciencias, a qué es lo que buscan y cómo lo buscan. Y la arqueología es un claro ejemplo, pero otras disciplinas científicas también, ¿no? Entonces, esa construcción es del 19 porque es cuando empiezan a aparecer esas figurillas. Antes no hay esas interpretaciones porque no aparecen esas figurillas. Respecto al titular, es que yo creo que lo que hacemos es que, bueno, simplificamos una investigación que es absolutamente rigurosa, que lo que nos habla de un hecho científico probado, que es que hay un cambio poblacional en la población masculina, pero que no es un evento de 10 días, no es una guerra, no es una racia, no es nada, que son 400 años de historia. Pensemos en Granada hace 400 años, es que muchas veces cuando hablamos de historia no nos damos cuenta de lo que son los periodos históricos. Son 400 años y además no es tampoco en toda la península ibérica, porque según también demuestra ese estudio, donde menos reemplazo poblacional masculino hay, precisamente en el sur de la península ibérica. Aquí todavía ese cromosoma Y cambia menos que en el resto de la península ibérica, ¿no? Entonces, poner ese tipo de titulares, yo entiendo que, bueno, que de pronto a alguien, no sé si al propio periodista que ha hecho, que ha hecho el artículo, o a alguien en el proceso de construcción del periódico ha dicho esto vamos a darle un poquito de alegría y le ha puesto ese titular, pero no corresponde, es un invento, es una lectura absolutamente científica de lo que pone ese artículo. Y también digo que la mayoría de los títulos, porque me lo he revisado todo, o prácticamente todos los que he encontrado, la mayoría son muy descriptivos. Y incluso la primera parte del titular del País es muy lógica, es la segunda parte la que mete la pata completamente, ¿no? con ese tipo de comentarios. Desde la arqueología, lo que hacemos precisamente es, y lo que ha avanzado mucho la arqueología feminista es precisamente en avanzar en el conocimiento de lo que Carmen ha mencionado, de todo el trabajo doméstico que nosotras hemos conceptualizado como actividades de mantenimiento, que son las únicas estructurales en las sociedades, es decir, que son las únicas que son obligatorias en todas las sociedades, pero que son las menos valoradas en el presente y por tanto en el pasado. Lo que intentamos siempre es estudiar la tecnología, la innovación y el cambio que se producen gracias a esas actividades para ponerlas en el primer plano de la explicación histórica, porque explican a las sociedades tanto como la explica la metalurgia o la industria lítica. Entonces, es construir, ampliar la mirada sobre esas sociedades con otros elementos. Por supuesto, también estudiamos a las mujeres en esos espacios en los que han sido invisibilizadas, y en los espacios de poder y en los espacios rituales en los que las mujeres han sido invisibilizadas. Pero nos interesa también trabajar en reivindicar aquellas actividades y la tecnología, el trabajo y el conocimiento que requieren, ¿no? Bueno, sobre esa investigación tendremos en la Feria del Libro, precisamente, vendrán a explicarnos ese proyecto en una sesión que se llama Genética hacia el pasado y hacia el futuro. ¿Alguna pregunta más, Elena? Un poco a todas, quizá Matilde más por el contexto del CSIC. Bueno, me han encantado vuestras charlas. En temas de cómo retomamos, cómo establecemos o recuperamos un espacio de igualdad, por ejemplo, desde el punto de vista del trabajo y la investigación, ¿no? Se está hablando mucho de, vale, vamos a imponer esa igualdad, ¿no? El feminismo es la lucha por el derecho de oportunidades igual para hombres y mujeres, pues vamos a hacer que haya un número igual de hombres y mujeres en tanto en los espacios de trabajo como en espacios de divulgación, estoy hablando en el caso de la ciencia porque es más lo que conozco. ¿Cómo veis vosotros ese imponer, forzar, buscar igual número de mujeres y hombres en el espacio público científico o en el espacio científico?
porque también genera mucho rechazo de los propios compañeros y de algunas mujeres. Entonces, bueno, quería saber vuestra opinión. Yo, como mi madre, acostumbro a tener muchas manos izquierdas. Y entonces te voy a citar un caso de lo que en la red se llama All Men Panels, ¿no? O sea, el típico tribunal o lo que sea. Entonces, algunos de los presentes conocen ya la historia. Yo hace poco voy a Madrid, a Fruit Attraction, a la gran feria agrícola, a una mesa redonda de agricultura en el futuro, ¿no? 6 señores y una señora, ¿no?, de la agricultura del futuro, de los cuales los 3 señores estaban objetivamente repes, porque eran 3 biólogos moleculares de plantas que dijeron lo mismo, no aportaron ninguna nueva perspectiva. Es el ejemplo ideal para decir, no es que estemos hablando de una cuota, es que os montáis vuestro lobby y no pensáis en las mujeres. Entonces yo lo que hice, le escribí a BioVegen, que organiza este tipo de cosas, y le dije, mira, no voy a citar nombres, pero 6, 1, 3, con tal. Entonces, nosotros lo hacemos también mucho en congresos. Ya no es imponer necesariamente una cuota, sino decir, tenéis que pensar en las mujeres, porque aportan una nueva perspectiva, metemos en los congresos lo de Women in Science y, por supuesto, atraemos nuevas vocaciones. Nosotros en el INSADIN nos han dado el distintivo por algo. El 11F, el año pasado hicimos 25 charlas, este año me parece que han sido 11. Mujer tenías que ser de la Feria de Armilla, ya hay científicas aquí presentes que van a participar. Entonces nosotros también animamos, ¿no?, o sea, yo en eso intento tener mano izquierda porque sé que hay públicos que si le hablas de cuotas, pero es que ya no es cuota. He puesto un ejemplo, pero del ejemplo All Man Panel, por poner uno, y por supuesto en el CSIC tenemos, respecto a tribunales y otro tipo de temas, un plan de igualdad. Simplemente decir, es que lo que no podemos olvidar es que esos 6 hombres en el panel son una cuota también, pero una cuota admitida. O sea, a mí me encantaría que no hubiera cuota, me encantaría, de ninguna, a mí no me gusta, pero es que ¿qué creemos? ¿Que de verdad que esos 6 señores que hablan de lo mismo, que tienen un estatus social determinado, un estatus científico determinado, no son cuotas? Son cuotas normalizadas, porque si de verdad todo el mundo que está ahí por su valor y por su valía, en todos los lugares en los que solo hay hombres, al mundo le iría bastante mejor, ¿no?, si todos estuvieran ahí porque realmente valen. Por tanto, eso es una cuota como otra cualquiera. Lo que pasa es que esa está naturalizada, normalizada, y nadie se pregunta por qué. Sin embargo, poner a una mujer ya significa, bueno, pues que si te equivocas porque eres mujer. Tú, si eres un hombre, te puedes equivocar porque eres torpe, porque eres un inútil, por muchas cosas. Pero si una mujer se equivoca porque es mujer en eso. Claro, como tenemos que tener mujeres. Entonces, entendamos que esos lugares son lugares de cuotas normalizadas, pero que son cuotas como otras cualquiera. Bueno, sí, comentar algo, porque, bueno, pues yo creo que has hecho una pregunta para mí compleja. Sí, no, pero bueno, por lanzar, me imagino, sí o no, podemos discrepar, para eso sabemos conversar y para eso estamos, ¿no? A ver, yo, claro, porque decías, está como muy mal visto. Bueno, yo creo que a lo mejor hay que preguntarnos qué ha pasado porque esté tan mal visto, ¿no? Porque yo entiendo que la política de cuotas, ¿no?, bien sea en nuestros espacios, en los que estamos hablando ahora en la ciencia o en otros, tiene una razón, tiene un sentido que hay detrás, que es para corregir, ¿no?, las desigualdades estructurales, ¿vale? Pero creo que cada vez está más incorporado un ficticio discurso de igualdad. Es que somos iguales, si yo no elijo esta carrera es porque lo he decidido. Entonces, creo que, bueno, pues en nuestras sociedades neoliberales, en ese pensamiento en el que se supone o se nos hace creer que yo elijo, ¿vale?, creo que nos olvidamos de las estructuras de desigualdad que siguen estando y que hacen necesarias esas cuotas. Igual que mis compañeras, claro, es que yo preferiría que no, porque preferiría que efectivamente esa desigualdad desde el principio, desde que somos pequeñitos y pequeñitas y pequeñitos, ¿no?, chiques, chicos, chicas, chiques, ¿no?, que ahora ya hay que hablar también incorporando a los que no se definen como chicos y chicas, ¿no?, y que, bueno, pues que estructuralmente, como está organizada la sociedad, no crearse esas desigualdades. Pero lo que está claro es, bueno, yo me di cuenta sobre todo cuando empecé a estudiar mi carrera superior y sobre todo a hacer mi carrera investigadora,
las tremendas desigualdades, o sea, supuestamente en un espacio que aparentemente, ¿no?, en lugar del conocimiento, ahí, pues yo realmente es cuando he sufrido, más allá de las de mi familia, de esto de nacer en una familia con un hermano chico-chica, y entonces pues a mí me tocaba las cosas de la casa, y a mi hermano, y él podía salir y llegar más tarde, yo no, esas cosas que ya pues te colocan y ves muy pronto la desigualdad. Pero yo me acuerdo de una investigación que hicimos hace tiempo, en el 98-99, en la Comunidad de Madrid, y ya parecía, era con chavales y chavalas jóvenes, y abordábamos diferentes dimensiones, así con grupos de discusión, conversaciones, juegos de roles, así como muy abierta, ¿no? Y abordábamos diferentes dimensiones para hablar, conversar con ellos y ellas, si sentían la desigualdad, ¿no? Pues tanto en los lugares de ocio, en la casa, en la escuela, y ya en ese momento aparecía mucho, que a mí me pareció muy preocupante, esa idea de, es que elegimos libremente. Entonces es dejar de desconocer o no tener en cuenta que efectivamente no elegimos libremente. Vale, ¿más preguntas? ¿Dudas, cuestiones, comentarios? Claro. No, lo que le quería comentar a Carmen era que los científicos experimentales, ¿no? Yo soy bioquímica y físicos aquí, hay una amplia gama de disciplinas científicas de lo experimental. No pensamos que la ciencia sea inamovible. Yo me acuerdo el año pasado, Edu Molina, en la carpa de la ciencia, como es de nutrición, decía, porque claro, en nutrición dice, oye, que no estáis diciendo hoy, que luego mañana, y dice, no, esto es como un rompecabezas. Nosotros estamos completando un rompecabezas, vamos a la búsqueda de nuevas piezas, y a veces la pieza nueva nos obliga a reordenar el rompecabezas entero. Entonces, en ciencia, bueno, a Einstein últimamente se le da mucho la razón, pero supongo que a otros grandes padres de la física ha habido que corregirlo en algo, es decir, la epigenética corrige a Darwin, es decir, nosotros no tenemos la sensación de trabajar con ciencias inamovibles. Y luego yo, por alguna de las cosas que tú has dicho, creo que sería muy útil un diálogo, ¿no?, muy interdisciplinar con lo que hacéis vosotros y, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, lo que hacen algunos genetistas, ¿no? O sea, hay que tener también en cuenta los genes, hay que tener en cuenta el discurso, ¿no? Pero yo abogo mucho por ese. El año pasado, por ejemplo, en la carpa de la ciencia, os estamos animando para que vayáis este año, tuvimos una sesión muy interesante sobre determinación genética del sexo y sobre transgénero. Yo creo que ese diálogo desde ambas partes puede ser muy fértil, ¿no? Pues seguro, pues ojalá que este espacio ya nos ha habido un guiño, ¿no?, para ese diálogo, y por supuesto, ¿no?, igual como lo he explicado muy rápido, sobre todo a lo que me quería referir, no es como crear esta barrera, ¿no?, las ciencias más experimentales o físicas inmutables, sino más pensar también los conocimientos científicos cuando apelan o explican sus resultados en base a la naturaleza, hasta qué tanto eso coloca en un lugar de imposibilidad de cambiarnos a las personas. Me refería, no tanto que efectivamente, pues justo cuando decía, bueno, pues las ciencias más duras también ya sabemos que no son neutrales, ¿no?, que cambian. Entonces me refería, por matizar, más a esa cuestión, ¿no?, a que nos pensemos como los discursos científicos o religiosos, científicos porque estamos hablando ahora, ¿no?, cuando sobre todo explican cómo nos comportamos, cómo somos, en base a una esencia, algo genético, algo natural, a algo que está ahí por naturaleza y que por tanto es incuestionable, bueno, pues que no nos lo creamos. ¿Alguna pregunta más? Recordemos la carpa de la ciencia en la Feria del Libro del 11 al 19 de mayo. ¿Nada? ¿Algún comentario más de vosotras? ¿No? No, simplemente yo digo que lo que queda es agradeceros a todos que hayáis estado aquí, y voy a ser sincera, ahí no voy a tener mano izquierda, me decepciona que no hagáis preguntas. Me decepciona enormemente ir a la universidad a dar una charla y que no me hagan preguntas. Me decepciona que solamente cuando doy charla a niños de 10 años me preguntan de todo, ¿no? Entonces, yo os pediría, sed curiosos, sed... sí. Sí, bueno, yo sí suelo en mis charlas provocar al público, decirle, porque sí, la pregunta de Dios es buena. A lo mejor alguno queréis decir, ¿por qué habéis venido? ¿O qué esperabais? ¿No? ¿Qué esperabais que os contáramos? ¿No?
Yo es que siempre lo hago, cuando no hay preguntas, yo es que era muy preguntona de pequeña, ¿no? Y además a los jóvenes podemos contratar a alguna de nosotras. Y este es muy listo, esta es muy lista para mi grupo. Oye, ¿tú qué haces? ¿No? Y cosas así. Eso ya el enfoque pragmático de la cuestión, ¿no? Pero bueno, a mí no me importaría que alguien me dijera por qué ha venido, ¿no? ¿Quieres que te contraten? No, es que me encanta este tema. Entonces, yo tengo otra pregunta respecto al sentido del Día de la Mujer y la Niña en Ciencia, por ejemplo. Ahora mismo se basa mucho las actividades en torno a inspirar vocaciones científicas entre las niñas, pero mi pregunta es, ¿a dónde estamos llevando a estas niñas? ¿A qué ambiente de trabajo y qué estructuras? O sea, creo que como reflexión es importante también cambiar las estructuras y los valores de la ciencia cuando ser mujer científica implica no tener conciliación, entrar en un mundo de competitividad, de asumir un ambiente hostil y en el que estás en minoría, ¿no? Entonces, bueno, también, ¿cuál es vuestra reflexión a ese respecto? Sí. Bueno, pues otro temazo, claro. Pues yo invito a seguir reflexionando sobre esto, no para escaparme. Pero a ver, según te escuchaba cómo formulabas la pregunta, pues a mí me llevaba a pensar muchas cosas que yo misma he tratado de construir, ¿no? Por poneros un ejemplo, yo he venido recientemente de Colombia, en Bogotá, y he estado trabajando con un costurero de la memoria que llaman allí, en donde las mujeres se juntan para sanarse, para defender sus derechos, en relación con esa guerra tan larga y como víctimas de un conflicto armado. Bueno, y ahí una se plantea, claro, yo he rechazado la costura toda mi vida, fruto, hija del tardofranquismo, en donde pues yo tenía que coser para ser la mujer que se esperaba de mí. Quiero decir con esto que bueno, que creo que es una reflexión, que creo que es importante incorporar esto, ¿no? Que para mí no es solo una cuestión, sobre todo para mí es una cuestión de contexto y de significados y el valor que tienen esos espacios que estamos construyendo desde lugares más igualitarios, ¿no? Y creo que ahí invita a una reflexión. Yo sigo... Claro. Yo, en fin, es que ya sería meternos como en temáticas complejas, pero eso es un debate. O sea, todo el tema del sujeto mujer, hombre, cuando estamos desmontando un poco esto y por otro lado, pues es verdad que esto traducirlo a la práctica política a veces es difícil. Entonces, la práctica política, pues a veces tenemos que poner sistemas de cuotas, seguir hablando de hombres y mujeres, pero creo que hay que reflexionar y hay que pensar mucho sobre esto. Yo me parece que es una reflexión muy, muy importante y necesaria. Sí, porque... Pues mira, yo sería un poco, no voy a decir utópica, porque no creo que ya se están dando pasos importantes, pero yo creo que precisamente la respuesta está en el feminismo. Porque el feminismo pretende la igualdad entre mujeres y hombres, pero también construir las cosas de otra manera. Y entonces no solo se trata de incorporar niñas a las carreras científicas, sino se trata de que los valores que tenemos las mujeres, porque hemos construido de otra manera nuestras vidas y nuestras formas de hacer, por precisamente obligadas en muchas circunstancias, por las propias circunstancias, la llevemos con nosotras. Es decir, yo soy una científica y soy una científica feminista, y yo creo que yo quiero transformar mi disciplina, no solo quiero transformar el discurso que hago con la disciplina, sino quiero transformar la disciplina y quiero acabar con desigualdades estructurales en la arqueología, para que cuando esas niñas que ahora pues sueñan con ser arqueólogas, cuando llegue su momento tengamos un ambiente distinto, porque lo hemos construido desde el feminismo. Yo creo que la clave está en el feminismo, porque no se trata solo de encontrar la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad real, sino que se trata de construirla también de otras maneras, porque eso va a beneficiar a toda la sociedad. Entonces yo creo que la clave, siendo un poquito barriendo para casa, yo creo que la clave está en el feminismo. Bueno, pues yo te voy a dar una respuesta absolutamente pragmática, ¿no? Es decir,
tenemos que pensar a corto y a medio plazo y a largo plazo. A corto plazo, yo te digo, yo trabajo en estrés y digo, los científicos somos mutantes resistentes a estrés. Es decir, la carrera científica no es fácil. Ya lo estamos diciendo, por otro lado es apasionante, ¿no? Todo lo que puedes conocer, todo lo que te puedes mover, pero de entrada no es fácil, ¿no? En eso no os vamos a engañar. Entonces, bueno, pues cuando hablamos con las niñas y también no es fácil ni para ellos ni para ellas, ¿no? Pero, hombre, yo en la primera semana de mayo cumplo 63 años, con lo cual tengo una perspectiva, por ejemplo, académica, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer la carrera aquí en Granada, estaba el catedrático que iba a clase con sus mariachis, os acordaréis algunos, o sea, era la jerarquía absoluta. Entonces yo creo que se ha ido luchando porque el modelo no sea tan autoritario ni en la universidad ni en el CSIC, y eso es un paso, pero no está conseguido, evidentemente, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos aspectos del feminismo, como dice Marga, que pueden ayudar. En el momento que metamos la conciliación como muy importante en el ambiente científico, algo tendrá que cambiar. Porque ahora lo que está cambiando en temas de conciliación es, por ejemplo, la investigadora joven que consiguió el premio Granada Ciudad de la Ciencia tenía 2 años más que el que tenían los chicos que se presentaron, porque dábamos un año, ¿no? Los que organizamos las bases, por cada uno de los hijos, es poco, 1 año por hijo. Pero yo creo que cuando se vayan metiendo temas como conciliación y parte del discurso del que hablan mis compañeras, esto mejorará. Pero de entrada sabemos que les estamos hablando de un ambiente que, bueno, ha mejorado, pero todavía queda mucho, ¿no? Que me he imaginado a los ayudantes doctor entrando cantando clavelito. No llega el micro hasta ahí. Si puede levantar la voz. Es que no llega hasta ahí. Yo creo que hemos llegado a un terreno pantanoso entre lo que es realmente moralidad y digamos nuestra sociedad, la antropología, con lo que es la biología y lo que hace todo el tema relacionado con los genes, como han estado ustedes. Porque hemos llegado a ese punto. Yo me di cuenta el día de la niña en la ciencia, en el que realmente estamos intentando ocultarla. Realmente a la niña no le nacía ese espíritu y esa vocación científica, no sé qué fueran ramas relacionadas con el cuidado, la enfermería, la medicina, y ya se intentaba hacer una taxonomía entre las dos cosas. O sea, hay varios ejemplos de comunas en los que han criado a niños y niñas en un ambiente totalmente igualitario, y aún así el 80% de las niñas, un ejemplo claro es la tribu de los kibbutz, una tribu que eso, intentaron criar niños y niñas en un ambiente lo más igualitario posible, donde las tareas se llevan a cabo de forma común, y aún así las niñas seguían eligiendo carreras relacionadas con la arte, con la lingüística, y sin embargo el mundo de la ciencia seguía estando dominado por hombres. Entonces, ¿hasta qué punto son intercalables las dos cosas y podemos mezclarlas? Porque a mí me parece que se está llegando a un punto en el que ya se fuerza la presencia de la mujer en la ciencia, y realmente a la niña muchas veces no le nace, y ya no sé si es por condicionamiento social o por genética. Bueno, puedo poner, voy a contar una anécdota. Te voy a decir un ejemplo no significativo, no procede de ninguna estadística. Y vuelvo a la carpa de la ciencia. Como no vayáis a la carpa de la ciencia, os enteráis, ¿eh? Mira, los 2 años que ha habido carpa de la ciencia, había una niña sentada en primera fila, Victoria. ¿Cuántos años tiene Victoria? ¿Era 15? ¿No? Ahora tiene 14 años, la primera carpa tenía 12. Iba durante 9 días a 2 conferencias por día. Yo la mía, una que hice sobre el útero con cuernos, pues le dije a la madre, oye, mira, que voy a hablar de algunos temas. La nena se chupó todas las conferencias durante 2 años, a 2 conferencias diarias. Luego se hacía una foto con todos los ponentes y nos hizo un póster al final, y quiere ser física. Yo intenté que fuera bióloga y no, quiere ser física. No un ejemplo significativo, pero yo creo que el diálogo genes y cultura, como le decía Carmen, nos podríamos tirar meses, años, y creo que es un diálogo pues interdisciplinario que tenemos que ver, ¿no? Allí. Hola, yo quería contestarle a la compañera
y que bajo mi punto de vista pienso que sí es verdad que hay genética y hay ambiente, pero personalmente pienso que si hablamos de porcentaje, hablamos de un 70% de ambiente y un 30% de genética. Yo soy de las que no estoy en nada de acuerdo que la genética, como el modelo medicalizado que hay actualmente, sea lo predominante, ¿sabes? Porque al final pienso que no hay muchas mujeres científicas porque los referentes que hay son muy pocos. Entonces, es como si enseñase, sin saber montar en bicicleta, intentases enseñar a montar en bicicleta, no vas a saberlo, entonces, o ninguna chica montase en bicicleta y tú quisieras montar en bicicleta. Entonces yo lo veo un poco así, que será a lo mejor desde la carrera que yo he estudiado, que es psicología, que soy más de las que pienso que es el ambiente y de los modelos, de los condicionamientos. Yo pienso que es más un condicionamiento clásico, instrumental o como quiera llamarle, que una genética que bajo mi punto de vista es lo mínimo. Y sí, ¿queréis contestar o...? Vale. Sí. Hola, bueno, yo quería opinar también con el tema de la conciliación familiar, porque siempre se habla de conciliación familiar y se piensa en mujer, y yo entiendo que la conciliación familiar no es eso. O sea, la conciliación familiar no es que yo me pueda tomar un año sabático, sino que yo no tenga por qué perder un año para cuidar de mi familia y que mi marido siga trabajando. O sea, la conciliación familiar en que las responsabilidades familiares sean a partes iguales. Y a mí no me vale, por ejemplo, que amplíen a 2 años en los premios, porque lo que creo es que deberían ser exactamente igual para todos y, por supuesto, incentivar a los hombres a que participen en esa conciliación familiar. A mí me parece fenomenal la nueva normativa ahora de darle también permiso maternal, bueno, paternal en este caso a los padres, pero que se use de verdad y bien. Y otra cosa que quería opinar, yo también doy charlas para las niñas en el Día de las Niñas y de la Mujer en la Ciencia, y tengo que decir que las niñas y los niños también se fascinan cuando le cuentas las historias de lo que han hecho las mujeres a lo largo de la época, porque descubren cosas que por supuesto no sabían. Y si eso sirve para despertar inquietud entre las niñas, yo no veo que esté forzando la situación, sino que le estoy dando una información y luego los niños serán capaces de discernir si eso les gusta o no les gusta. Y yo alguna vez pues te encuentras con una sorpresa de que cuando te llega alguna niña o algún niño, porque también te llegan con 6 años y te dice, oye, que después de tu charla que he decidido ser científico o científica. Y yo, pues nada, encantada, cuando tú quieras te pasas por la estación y te cuento lo que hacemos. Entonces, yo creo que es importante seguir dando referentes a los niños. Y sobre eso hay un vídeo, que nosotros lo ponemos siempre por esa fecha en Lista Activa, de unos niños pequeñitos, está en inglés, que le muestran pues la cantidad de cosas que han hecho las mujeres a lo largo de todas las épocas, incluso muy recientes, y los niños se quedan asombrados porque nadie les había contado que las mujeres habían hecho tanto. Entonces decían, bueno, ¿y por qué no me han contado esto a mí? Pues para eso creo yo que debemos participar todos y dar en referente, pero tanto en lo masculino como en lo femenino. Y sobre todo, cuando se cuenta que en estas charlas que los niños, las niñas, también pueden ser matemáticas importantes, físicas, astrónomas, lo que sea, también, al menos lo que yo intento, es dar una visión de que eso pueden hacerlo los chicos y las chicas. Y dar también una visión de la igualdad dentro de clase y también dentro de la familia. Mientras no cambiemos eso, poco vamos a poder avanzar. Gracias. O sea, es corresponsabilidad, como dice Marga, y hace poco estuvimos en la asamblea de AMIT, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, con la antigua secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela, y decía, hay medidas de conciliación que lo que hacen es arrinconar a la mujer en la casa de nuevo. O sea, hay que tener mucho cuidado, es cierto, con las medidas de conciliación. De momento se aplican medidas correctoras que pueden favorecer a las mujeres, como los 2 años, porque hasta ahora no teníamos largos permisos de paternidad, pero hay que tener muchísimo cuidado con las medidas de conciliación. Yo creo que los seres humanos somos seres sociales. La genética tiene su importancia, por supuesto, pero somos seres sociales y la cultura lo cambia todo.
O sea, es así. Y por mucho, el problema ya no está en las grandes cosas. Acordaros que hace un par de años, precisamente en torno al 11 de febrero, salió un artículo yo creo que fue en Nature, que decía que las niñas a los 6 años ya se veían menos capaces que los niños de su misma. Y eso es sutil. Eso es que no nos damos cuenta, o sea, nadie le dice a la niña, tú eres menos capaz que tu hermano, o a lo mejor sí, pero bueno, cada vez se dice menos, o en el cole, ¿no? O sea, que ya eso no es ni siquiera políticamente correcto, con lo cual eso no se dice, pero hay tantas formas de decirles a las niñas cuál es su sitio, tantas formas sutiles Mira, os voy a contar un caso, además que tiene que ver con cultura material. Yo tengo un niño de 5 años, y ahora están alucinados con unas cositas que se llaman los supercin, que son unos muñequitos, que son cosas normales, que le ponen una capa y son superhéroes. Está obsesionado. En el cole de Gonzalo, las niñas y los niños juegan con esos muñequitos. Las niñas y los niños juegan con los mismos muñequitos. Bueno, pues el otro día me di cuenta de que habían sacado unos supercin para niñas, con colores pasteles y 10 céntimos más caros. Yo decía, el capitalismo acaba con la igualdad. O sea, han visto ahí campo y han dicho, vamos a hacer los supercin de niñas en tonos rosas, pasteles, y les creamos adicción a eso, en vez de con una cosa que ya las niñas estaban jugando. O sea, que es que no es que era una cosa de niños, es que las niñas del cole se intercambian los muñequitos con los niños del cole. ¿Vale? Entonces, eso está diciéndole, niña, si tú quieres ser una niña de verdad, te tiene que gustar esto, porque si no, o en mi caso, en los museos. Entrad a un museo de arqueología, entrad a un museo de historia, mirad quién está en las paredes, mirad qué está haciendo qué y quién está haciendo qué. Y os vais a dar cuenta cómo los hombres son los protagonistas de la historia y las mujeres no estamos en la historia. Y si nosotros no estamos en el museo, que es el sitio donde se cuenta quiénes somos, y eso lo han hecho gente que sabe muchísimo, es porque nosotras no hemos sido importantes. Y ahí no hace falta que esté nadie diciéndote, es que tú no puedes, o es que tú no sabes, o es que tú no. No, es que es el discurso sutil. Porque las niñas somos muy trabajadoras, pero los listos son los niños. Entonces, bueno, esa sutileza, ese ambiente que decía la compañera, esa es lo que nos está dando con nosotros. Totalmente de acuerdo. Vamos a tener que cortar las preguntas porque es la hora de irnos, pero si queréis nos quedamos tomando una cerveza y hablando y discutiendo mucho más. Muchas gracias por venir y os emplazo el día 24 de mayo a una charla sobre plastinación, sobre cómo podemos conservar el cuerpo de las personas sin ser momias, sin estar disecado y sin ser nada. Es una técnica que se hace en el Parque de las Ciencias y vendrán 2 de las personas que la hacen actualmente para explicarnos cómo es esa técnica de conservación. Muchas gracias.